Hola, hola, ¿qué tal? Gracias a Dios por este maravilloso y precioso día. Sean todos bienvenidos a este canal de Ofe Comparte. Pues miren, amiguitas, amiguitos, como ven, hoy vamos a preparar una sabrosa, deliciosa, muy nutritiva receta, pero sobre todo muy económica. Es muy fácil su preparación y los ingredientes casi comúnmente los tenemos siempre en el refrigerador. Así es que te invito a que te pongas el mandil y vámonos con la preparación y los siguientes ingredientes para la receta del día de hoy. Para preparar nuestras deliciosas tortitas vamos a ocupar, aquí tengo un puño de espinacas, lo que agarre tu mano, y un brócoli. Miren, así, un brócoli que viene siendo 3/4 de libra o media libra. Media taza de pan molido. Yo estoy ocupando este pan molido que ya trae para sabrosear ajo y hierbas aromáticas, así es de que este es el que estoy ocupando. También media taza de queso manchego para que sean más deliciosas estas tortitas, y vamos a ocupar de 2 a 3 huevos y sal al gusto y aceite para freír nuestras tortitas. Vamos a preparar una salsa para nuestras tortitas y vamos a ocupar 4 jitomates rojitos, una cucharada de consomé en polvo, estoy ocupando esta marca, y vamos a licuar con un trozo de cebolla, 4 ajos pequeños y sal al gusto si se requiere, porque con el consomé vamos a checar si ocupamos un poquito más de sal. Y aquí ya vamos a preparar nuestros jitomates, los vamos a cortar en trozos para llevarlo a licuar. Le ponemos el trozo de cebolla, los 4 ajos pequeños, la cucharada de consomé en polvo, y le voy a poner 2 tazas de agua para licuarlo. Pasamos a la estufa y en una cacerola voy a agregar una cucharada aproximadamente de aceite vegetal y le voy a poner unas rodajitas de cebolla y voy a esperar a que se acitrone, que suelte su sabroso sabor en el aceite, para ahí sazonar, freír la salsita de jitomate. Y cuando ya tenemos la cebolla en este tono, agregamos la salsita de jitomate y esperamos a que se guise a fuego bajo, mientras continuamos con la preparación de los siguientes ingredientes. Por aquí ya tengo las espinacas limpias, muy bien desinfectadas, y ahora voy a picar todas mis espinacas aquí en este procesador. Colocamos nuestras espinacas picadas en un recipiente. Enseguida coloco los brócolis en el procesador, pero de igual manera se pueden rallar con un rallador de quesos, también lo podemos hacer. Y miren, así es como nos queda, y así les va a quedar si lo hacen con el rallador de quesos. Lo vaciamos junto con las espinacas y aquí vamos a preparar nuestra mezcla para hacer nuestras tortitas. Enseguida le ponemos los 2 huevos. Estos huevos son pequeños, al final agregué uno más. Y también le vamos a poner el pan molido, también el queso, y mezclamos. Aquí le estoy agregando un huevo más, me hizo falta. A veces los huevos vienen chicos o grandes, ahí va a depender
de cómo estén los huevos, ¿verdad? Aquí terminé usando 3 huevos. Pasamos a la estufa y en un sartén vamos a poner suficiente aceite. Esperamos a que caliente. Y ya caliente el aceite, con la ayuda de una cuchara me voy a ayudar y voy a colocar las tortitas de esta manera. Este platillo, amiguitas, amiguitos, es súper fácil de hacer, nada laborioso y es muy nutritivo, muy saludable y sobre todo muy económico. En verdad no gastas mucho y a los niños les fascina porque como le ponemos el queso y el queso le da un sabroso sabor, se pierde el sabor de los vegetales. Cuando combinas el pan molido, el queso y ya en caldillo saben deliciosos. En verdad, por decir, aquí a mis nietecitos les súper encantados. Tengo un nieto de 1 año y una nietecita de 6 años y este tipo de comidas les fascina, así es que se los recomiendo para sus pequeños. Después de 1 minuto, amiguitas, amiguitos, le damos vuelta y vean, así se va mirando las tortitas ya cociditas. Se van a terminar de cocer en el caldito que estamos preparando, en la salsita de jitomate. No se requiere en realidad mucho tiempo su cocción. Lo que se está aquí en freír se está como precociendo y ya en el caldillo pues se terminan de cocer y así vamos a retirarlas después de otro minuto más de cocción por los 2 lados y lo ponemos en estas toallitas absorbentes y continuamos preparando el resto de nuestras tortitas de esta manera. Y ya bien escurriditas nuestras tortitas, las llevamos a la salsita de jitomate, que ya la tenemos aquí previamente guisada. Y aquí vamos a poner todas nuestras tortitas. Ya no ocupé más ponerle agua, así como las 2 tazas que puse para licuar el jitomate, con esa fue suficiente. Incluso tampoco sal, porque con el consomé, ya saben, el consomé viene un poquito salado y fue suficiente la cucharadita que le puse de consomé en polvo. Así es que vamos a dejarlo aquí guisando por unos 3 minutos. No lo vamos a dejar más tiempo porque los vegetales pierden sus nutrientes. Con 3 minutos es suficiente. Y miren, amiguitas, amiguitos, así nos queda el platillo del día de hoy, muy sabroso. Al final encima le puse queso manchego y así es como se ve. Miren, deliciosas las tortitas. Espero te haya gustado. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Deseo que pases un lindo día, bonitas tardes, bonitas noches. Si Dios permite, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.